Buscar la bala que corresponde a un arma es uno de los más antiguos recursos del arsenal de los forenses. Entonces, ¿por qué actualmente el análisis de las armas de fuego está en el punto de mira? Cuando los polis en la tele dicen envíalo a balística, de lo que hablan es del trabajo que lleva a cabo Kristin Gerber. Kristin Gerber es una especialista en el análisis de armas de fuego del Laboratorio Criminológico de la ATF de Beltsville, Maryland. Es una experta en interpretar las marcas microscópicas que se encuentran en las balas que han sido disparadas. Yo examino los componentes de la munición para determinar si una bala en concreto procede o no de un arma de fuego específica con exclusión de todas las demás. Creado en los primeros años del siglo XX, el análisis de armas de fuego es una de las especialidades más antiguas y desarrolladas de la ciencia forense. Tras la masacre del día de San Valentín de 1929, los investigadores utilizaron estas técnicas para comparar los casquillos encontrados en la escena del crimen con los de una ametralladora relacionada con un miembro de la banda de Al Capone. Hoy día los laboratorios de balística de los Estados Unidos procesan decenas de miles de peticiones de análisis de armas de fuego cada año. Pero en los últimos años algunos críticos se han cebado con esta técnica atacándola como una prueba poco fiable y una ciencia no comprobada. Así que, ¿por qué después de casi un siglo el análisis de las armas de fuego está siendo atacado? Para responder a esta pregunta hay que entender cómo funciona esta técnica. Y para hacer eso hay que saber antes qué es lo que ocurre cuando un arma es disparada. Cuando se aprieta el gatillo, este libera la aguja percutora que al golpear contra el proyectil hace explotar la carga que hay en la parte posterior de la bala. Cuando la bala es propulsada hacia adelante se expande y esto hace que roce contra la parte interna del cañón. En este proceso, las imperfecciones del metal de este tubo quedan marcadas sobre la bala, dejando un rastro de arañazos microscópicos llamados estrías sobre su superficie. La principal premisa del análisis de las armas de fuego es que cada arma deja un patrón propio y único sobre todas las balas que disparan. Encontrar e identificar este patrón es lo que hacen los investigadores especializados en armas de fuego como Kristin Gerber. En un caso típico, Gerber analiza dos tipos de pruebas: un arma de fuego sospechosa y una bala recuperada de la escena de un crimen. Para poder decidir si ambas coinciden, primero dispara una bala de prueba con esa pistola dentro de un tanque de agua. A continuación examina esa bala junto con la bala de la evidencia para ver si puede hallar algún patrón común. Este es un microscopio de comparación y esta pieza permite observar dos imágenes a la vez. Y en la pantalla se puede ver que hay una línea muy fina y esto me permite ver las dos imágenes juntas. Las estrías que Gerber está observando tienen unas 5 micras de ancho aproximadamente, una décima parte del grosor de un cabello humano. Es ella quien tiene que decidir cuáles son las estrías significativas y qué patrones tiene que comparar. Los dos patrones son tremendamente similares. No hay ningún criterio objetivo que guíe los análisis de Gerber. No hay consenso sobre cuántas estrías deben quedar alineadas para que se pueda establecer una coincidencia. Todo queda a juicio de quien está frente al microscopio. Depende del ojo del examinador. Al final del análisis, la mayor parte de los investigadores llegarán a la misma conclusión, y eso está basado en su entrenamiento y en su experiencia. Pero cuando se sube al estrado de los testigos, el entrenamiento y la experiencia pueden no ser suficientes. A consecuencia de la doctrina Daubert adoptada por el Tribunal Supremo en 1993, los jueces han empezado a exigir que los testimonios de los peritos tengan una base científica sólida y verificable. En los tribunales no nos vale simplemente con la confianza. El asunto es, ¿cuáles son los criterios que le han hecho llegar a ese dictamen? ¿Qué pruebas se han realizado para llegar a él? ¿Cómo podemos revisar ese dictamen? El problema es que el análisis de las armas de fuego se basa en el reconocimiento de patrones, una habilidad que es por sí misma subjetiva. Al final, todo el trabajo que se realiza tiene lugar en la mente del examinador. ¿Qué fórmula sigue para eso? No hay ninguna fórmula. Entonces, ¿cómo se puede demostrar que el análisis de las armas de fuego es algo que va más allá del ojo del examinador? Tal vez Benjamin Bachrach tenga la respuesta.
Bachrach es ingeniero electrónico y vicepresidente de una empresa de investigación de alta tecnología que tiene su sede en Maryland. En la primavera del año 2006, Bachrach realizó un estudio con fondos federales diseñado para mostrar que los análisis de armas de fuego se basan en información científicamente sólida y que los tribunales deberían seguir permitiendo que examinadores como Kristin Gerber testifiquen. Lo que el Instituto Nacional de Justicia quería es que mostráramos que la comparación de balas podía estar numéricamente sustanciada, de manera que fuera medible. Bachrach y su equipo empezaron por utilizar un fotomicroscopio en 3 dimensiones para escanear cientos de balas disparadas para realizar pruebas con docenas de diferentes armas de fuego. El microscopio captura una imagen topográfica de 360 grados de cada una de las balas, un mapa en relieve en el que los picos y valles son los arañazos de la superficie de la bala. Esos datos son introducidos en un ordenador que de 2 en 2 va analizando y comparando la topografía de todas las balas unas con otras. Finalmente, el ordenador asigna a cada par una puntuación basada en su grado de similitud, una manera objetiva de evaluar lo mucho que se parecen. El operador humano tiene muy poco que ver en este proceso, así que hay muy poca subjetividad. Hay muy pocas posibilidades de que un usuario pueda intervenir sobre el proceso. Al final, el ordenador determinó que las balas disparadas por la misma arma se parecen mucho más que las balas disparadas por armas diferentes. Según Bachrach, estos resultados indican que la comparación de marcas que los expertos han estado realizando durante décadas es sin duda válida. Este es un paso importante para dar firmeza a la base científica del análisis de las armas de fuego y garantizar que los laboratorios de criminología no pierdan una de sus más valiosas herramientas. Se ha utilizado durante décadas en miles de casos. Recibe el nombre de análisis comparativo del plomo de las balas. Pero ¿hasta qué punto es fiable? ¿Y es capaz de soportar el escrutinio científico? Cada día se fabrican 25 millones de balas en los Estados Unidos. Eso equivale a 9.000 millones de balas al año. Ahora imagine que mediante una técnica forense sea posible coger 2 de esas balas y demostrar que fueron fabricadas a la vez, de la misma partida de plomo e incluso empaquetadas y vendidas en la misma caja. Parece increíble, pero durante cerca de 40 años, en miles de casos, eso es exactamente lo que el FBI decía que podía hacer. Hasta que la investigación científica puso esta técnica en el punto de mira y la destrozó. Durante décadas, cuando los expertos del FBI iban a los tribunales y afirmaban, podemos decir con un razonable grado de certeza científica que esta bala procede de esta caja de munición, lo cierto es que estaban completamente equivocados. La técnica se llama análisis comparativo del plomo de las balas. A diferencia de los análisis de armas de fuego que analizan la parte exterior de las balas, el CBLA analiza el interior de la bala, la composición química del proyectil en sí mismo. La teoría que sustenta la técnica es que cada partida de plomo con la que se hacen las balas tiene su propia huella química, así que si la de 2 balas coincide, tienen que haber sido hechas de la misma fuente de plomo. El proceso funciona de la siguiente manera. Un examinador compara 2 balas. Como es habitual, una bala usada procedente de la escena de un crimen y una bala no utilizada encontrada en posesión del sospechoso. Empieza cortando pequeños fragmentos de cada bala y disolviéndolos en una solución ácida. Luego toma las 2 muestras y las introduce una por una en un espectrómetro, un aparato capaz de detectar y medir los elementos que componen una sustancia determinada. Este instrumento somete cada muestra a la corriente de una antorcha de plasma que las calienta a una temperatura próxima a los 4.982 grados centígrados. Esto descompone las muestras en sus diferentes elementos, incluyendo arsénico, cobre y aluminio, los cuales se encuentran en cantidades mínimas en el plomo de las balas. Basándose en sus diferentes longitudes de onda, el espectrómetro puede determinar qué elementos están presentes y en qué cantidad. A continuación, el experto compara los resultados para ver si las 2 muestras presentan coincidencias. Si es así, los investigadores lo consideran una prueba circunstancial importante que vincula al sospechoso con el crimen. Si eso no ha acertado, es otra historia.
Oír lo que el FBI dice sobre la similitud de las balas es algo que me deja sobrecogida. Jacqueline Menn es profesora de Sociología en la Facultad de la Comunidad del Condado de Bergen en Paramus, Nueva Jersey. Una serie de pruebas obtenidas mediante la técnica CBLA condujo a que su hermano Michael fuera considerado culpable de asesinato en mayo de 1997. Para Ben, que había impartido cursos de criminología, había algo en la técnica que no encajaba. Intentar decir, bueno, el que dos balas coincidan o que procedan de la misma caja, o que alguien pueda decir cuándo fue fabricada esa bala, es algo que no parecía... Estadísticamente es algo que no parece posible. Ben contactó con William Tobin, un antiguo perito forense experto en metales del laboratorio de criminología. Tobin accedió a investigar la validez científica de la técnica CBLA. No tardó en darse cuenta de que estaba pisando un territorio aún no explorado. Nunca se habían hecho estudios significativos sobre esta práctica. Entonces, ¿podía la técnica CBLA probar de verdad que dos balas procedían de la misma partida de plomo, incluso dejando de lado que procedan de la misma caja? La respuesta se encuentra en un lugar sorprendentemente con muy poca tecnología: las refinerías donde se produce el plomo de las balas. El plomo de las balas se obtiene de una fuente bastante inesperada: las baterías de automóvil recicladas. Todos los días, refinerías como esta de St. Paul, en Minnesota, cogen baterías desechadas, las machacan y las funden hasta convertirlas en plomo de nuevo. Después, refinan ese plomo en bloques de 100 toneladas, cada uno de los cuales puede dar lugar a 34 millones de balas. Aunque intenten purificar el plomo todo lo posible, siempre quedan restos en cantidades mínimas de otros elementos. Elementos que se analizan mediante la técnica CBLA, el análisis comparativo del plomo de las balas. La técnica supone que estos elementos aparecen exactamente en la misma proporción en cada una de las balas, desde la número 1 hasta la bala 34 millones. Pero tal y como Tobin y su equipo han descubierto, no es así como funciona. Los datos de las refinerías mostraron que los elementos que están contenidos en una partida de plomo para balas no están uniformemente repartidos por el bloque, sino que tienden a aglutinarse y a unirse en lo que los metalúrgicos llaman segregación. Eso significa que la composición química de una bala en concreto puede ser absolutamente diferente de la de una segunda bala, aunque procedan del mismo bloque de plomo. Aún más, esa primera bala puede mostrar coincidencias de manera aleatoria con otra bala fabricada días, meses o incluso años más tarde. Todos estos hallazgos en su conjunto demostraron que los investigadores no podían obtener conclusiones fiables mediante la técnica CBLA, acabando de una sola vez con más de 3 décadas de testimonios proporcionados por el FBI. Nuestra investigación confirmó que la práctica del análisis comparativo del plomo de las balas, tal y como llegaba a los juzgados, carecía de una base científica válida. El estudio de Tobin supuso el principio del fin del análisis comparativo del plomo de las balas. En septiembre de 2005, el FBI anunció que iba a abandonar por completo esta técnica. El FBI calcula que desde mediados de los años 80 los examinadores de esta técnica han prestado testimonio en aproximadamente 500 juicios. Así que ahora ya lo sabemos. Bueno, vale, ha sido así. Ha habido cientos y cientos de casos a lo largo de varias décadas en los que se aseguró algo ante el tribunal que carecía del menor valor científico. Esta no es una situación muy buena. Para los críticos, el final de la técnica CBLA se convirtió en un símbolo de los errores de la ciencia forense. Apenas un año después, el FBI vuelve a dejar en la cuneta otra técnica: los residuos de los disparos. La ciencia forense ha cambiado radicalmente a lo largo de la última década. Ahora hay nuevas formas de investigación que han abierto nuevas fronteras, mientras ponían en cuestión viejas técnicas. Ahora algunas de estas técnicas han quedado suspendidas. Con un retraso de más de 100.000 casos venidos de todo el país, los laboratorios de criminología deben decidir si usarlos es una pérdida de tiempo o de dinero. El caso en cuestión: una técnica que ha sido utilizada en decenas de miles de casos desde mediados de los años 50.
El análisis de residuos de los disparos. El residuo del disparo de un arma o GSR está formado por los restos microscópicos que se producen cuando alguien dispara un arma. Así es como sucede. Cuando el percutor golpea contra la parte posterior de la bala, enciende la carga que se aloja en el casquillo. La explosión resultante impulsa la bala a través del cañón. También produce una emanación de gas que es expulsado a través de las dos aperturas del arma, la cámara de eyección y la boca del cañón. Cuando este gas entra en contacto con el aire, se condensa y forma partículas microscópicas que vuelven a caer sobre las manos y las ropas de la persona que ha disparado. Si das una patada en la arena, por ejemplo, se levanta un poco de polvo que puedes ver como una pequeña nube que asciende y finalmente vuelve a posarse sobre el terreno, y esto es lo mismo que ocurre con los residuos que deja el disparo de un arma. Este es el corte transversal de una partícula del residuo procedente del disparo de un arma de fuego, aumentado unas 10.000 veces. Para analizar partículas así, la policía utiliza unas tiras adhesivas especiales para obtener muestras del sospechoso. Luego, ellos envían estas pruebas a un laboratorio de criminología, donde un experto las analiza escaneándolas con un microscopio de electrones. Si la prueba resulta positiva, puede indicar que el sospechoso es quien ha disparado. El problema está en que también puede no serlo. Lo único que esto puede probar es que había residuos del disparo de un arma de fuego presentes en el momento en el que se tomaron las muestras de este individuo. Así que, a diferencia de la prueba del ADN, esta no concluye que una persona haya disparado a un arma. Estudios recientes han demostrado que partículas de residuos del disparo pueden desplazarse al menos 1 metro y permanecer en el aire hasta 8 minutos. Esto significa que las partículas pueden depositarse sobre cualquier persona que se encuentre cerca del arma cuando ésta es disparada. Las partículas pueden incluso depositarse sobre una persona que entra en la habitación poco después de que se hayan producido los disparos. Otras pruebas han descubierto este tipo de residuos dispersos de manera aleatoria por las comisarías, los coches de policía, las celdas e incluso sobre los propios agentes. Así que un sospechoso puede llegar a estar contaminado por el simple hecho de ser detenido. Ya desde el principio, algunos de los que dirigimos este tipo de análisis reconocimos que estos no podían de verdad situar un arma en la mano de una persona. Nosotros no podíamos llegar a la conclusión de que esa persona era quien había disparado el arma. A la vez, la inexistencia de partículas procedentes de residuos de un disparo no prueba que el sospechoso sea inocente. Puede significar simplemente que se lavó las manos después de disparar. Todo lo cual crea serias dudas sobre el valor de las pruebas, lo cual hace que sea más difícil presentarlas en los tribunales. Quiero decir que puedo recordar las frecuentes discusiones que he mantenido por los pasillos con los fiscales sobre hasta dónde estaba yo dispuesto a llegar en el estrado con respecto a lo significativo de los residuos procedentes de un disparo. Y como un científico objetivo que soy, o al menos siempre he pensado que yo lo soy, hay límites que yo no he atravesado. En marzo de 2006, el Laboratorio de Criminología del FBI descartó con toda discreción los análisis de GSR. Sin embargo, también está presionando para que esta técnica adquiera parámetros científicos, algo que ahora no existe. Lo que todo esto quiere decir es que el futuro de los análisis de GSR no está nada claro. Por ahora al menos, su destino sigue estando en el aire. El debate sobre la fiabilidad de la ciencia forense se está produciendo en prácticamente todas las especialidades de este campo. Y la creciente demanda de parámetros científicos está yendo más allá de cómo se está haciendo el trabajo. El cambio viene a incidir en quién hace el trabajo. Y disparé solamente un tiro. Uno dio en la sala y otro dio en la revista. Bienvenidos a la clase de introducción a la ciencia forense de la Universidad de Virginia Occidental en Morgantown. Tal vez no lo parezca, pero estos alumnos están haciendo su examen final. Ahí hay un casquillo. Buen trabajo. Cuando esta universidad lanzó su programa de ciencia forense en el otoño de 1998, se apuntaron un total de 3 alumnos. Ahora, gracias en parte a la popularidad de programas de televisión como CSI, se ha convertido en el programa académico más grande de todo el campus con más de 400 alumnos matriculados. Estos alumnos están siendo evaluados sobre su conocimiento de las normas fundamentales de procesamiento de los indicios de la escena de un crimen. Pero antes de que acaben sus estudios tienen que haber aprobado también materias como biología, química y física, las ciencias difíciles que un crecientemente poblado campo demanda actualmente.